lesión y adaptación celular. Y muerte celular y apoptosis venían en un capítulo diferente. Actualmente vienen todos dentro del capítulo 2. Bueno, entonces, estos 4 puntos que hay aquí, doctores, en su libro, si ustedes recuerdan, les comenta que son requisitos o que son secuencia de procesos que sufren todas las patologías o que siguen todas las patologías o todas las enfermedades y que esperaríamos que habitualmente se presentaran así o que hiciéramos como médicos el diagnóstico en ese orden. Además, también les menciona de qué trata cada una de ellas y en qué ámbito puede intervenir cada una de las especialidades que tenemos en la medicina. En cuanto a la etiología, ustedes ya saben que hablar de etiología significa quién es el agente que produjo o quién fue o qué fue lo que causó la enfermedad. Segundo, la patogenia. La patogenia, ustedes saben que es todo el camino que conlleva la enfermedad o desde que la causa que inicia ese proceso de enfermedad, todos los cambios que da, ¿ok? Todas las alteraciones que produce. Dentro de la patogenia, doctores, es que tiene influencia la anatomía patológica o la patología, y en el siguiente, que son los cambios morfológicos, ¿de acuerdo? A ver, a ver, Pablo, espérame, dame permiso, déjenme checar. ¿Cómo se apellida tu compañera? Mariscal Galeana, que no la quería interrumpir. Sí, es lo que me comenta. A ver, doctores. Todos tenemos problemas de internet, todos. Pero si de algo creo que nos hemos dado cuenta, es que si escuchamos bien, vemos bien, no tenemos problemas de red. ¿O me equivoco? No, doctora. No, ¿verdad? Ok, entonces, los exámenes, doctores, ya no hay problema con el Classroom, ya pueden subir sus exámenes. Los exámenes hay que cargarlos en el Classroom. ¿Por qué? Porque si no, no tengo cómo calificarles. ¿Okay? En cuanto a la recomendación, recuerden ustedes que fue, en cuanto termina el tiempo y se les dan 3 minutos, tienen que subir su examen y 3 minutos les da tiempo de ello. ¿Cierto o no? Sí, doctora. Así es. Entonces, por favor, doctores, evitemos los problemas y en cuanto yo les diga que tienen 3 minutos, empiecen a cargar su documento y no va a tardar 3 minutos en cargarse, doctores. ¿Ok? Entonces, para que tengan cuidado, por favor, y envíen sus documentos para que no sigamos teniendo problemas, porque si no, pues obviamente nos empezamos a agarrar de allí. Entonces, por favor, doctores, por favor, creo que ninguno de ustedes está viajando hasta el pueblo más recóndito donde lleguen a vivir. La mayoría está viviendo muy cerca de la facultad o en una región cercana. Entonces les pido, doctores, que presten atención y que sigan la indicación de que en cuanto se les dice que hay que subir su documento, lo suban. Y a ninguno le va a fallar ni va a tardar más de 3 minutos en cargar su documento. Por favor. ¿De acuerdo? Ok, entonces, ¿en qué estaba? Ok, los cambios morfológicos, entonces,
básicamente en esta parte es donde influye más la patología o donde entramos nosotros como rama de la medicina, doctores, ¿ok? ¿Por qué? Porque los cambios morfológicos hacen referencia específicamente a los cambios que vamos a ver en los tejidos o en los órganos donde apareció la lesión, doctores, ¿ok? Y entonces básicamente lo que nosotros revisamos al microscopio, ver los cambios que están sucediendo para que podamos emitirles a ustedes un reporte de patología o un diagnóstico. Ojo, si ustedes se fijan, la parte de patología, que corresponde a los cambios morfológicos, se supone que tendría que ir en tercer lugar. Es decir, ustedes ya tendrían que haber hecho su diagnóstico y solamente confirmar en patología. Habitualmente no es así, doctores. Muchas veces nos mandan las muestras para que les demos un diagnóstico porque aún no logran ustedes tener alguna sospecha clínica. ¿Ok? Entonces, la mayoría de las ocasiones, este proceso de enfermedad, doctores, lo empezamos al revés, ¿ok? Y por último, doctores, el último paso es los trastornos funcionales y las manifestaciones clínicas. Es decir, que es como ustedes ya ven al paciente. Normalmente el paciente va a llegarles a ustedes con una serie de signos y síntomas clínicos y a partir de ahí ustedes van a empezar a hacer su secuencia. Entonces, si ustedes se fijan, empiezan ustedes en la última parte y nos vamos regresando. No es como en el libro nos dice que habitualmente tendríamos que empezar pensando en una etiología. Habitualmente iniciamos con el interrogatorio que ustedes hacen a los pacientes y a base de ese interrogatorio, de esa historia clínica y de esa exploración que ustedes deben de realizar al paciente, es que ustedes tendrían que intuir todo este tipo de procesos o tener posibilidades diagnósticas. Doctores, la intención de toda su formación como médicos generales, doctores, es que ustedes puedan ser capaces, doctores, de, si bien es cierto, como médicos generales, no dar tratamiento a todas las patologías, que sí sean lo suficientemente capaces, doctores, de poder definir cómo tomar la decisión de manejo en ese momento, si el paciente viene grave, viene inestable, doctores, de que ustedes puedan estabilizar a ese paciente y que ustedes sean capaces de discernir, doctores, a qué especialidad le corresponde que lo envíen, ¿de acuerdo? Recuerden, como médicos generales, ustedes no están obligados a dar tratamientos específicos. Ustedes lo que tienen que hacer es ser capaces de estabilizar a ese paciente y referirlo con la especialidad que le corresponda. Si ustedes como médicos generales, doctores, logran hacer más, qué bueno. Pero ¿qué pasa si en ese momento de hacer más hacen alguna u ocasionan algún problema al paciente, ya sea por omisión, por desconocimiento? Obviamente, doctores, aquí es donde tiene la implicación de los problemas legales. Entonces, recuerden, doctores, que ustedes deben ser capaces de estabilizar al paciente y de poder decidir hacia qué especialidad le corresponde que ustedes lo puedan referir, ¿ok? Siempre tienen que pensar en eso. Ok, y entonces hablamos, doctores, de lo que hace, a lo que hace referencia el capítulo. Dice que primero todas las células, doctores, recuerden que nuestro cuerpo, si bien es cierto que se divide en aparatos y sistemas, cada sistema, doctores, está compuesto por diferentes órganos y cada órgano está formado por células. Y cada tipo de células que nosotros tenemos en nuestros órganos, doctores, va a responder de una manera diferente a las agresiones externas, ¿ok? Es decir, una célula, por ejemplo, del hígado va a presentar un cambio. Una célula de tejido
conectivo va a presentar otro tipo de cambio. Dependiendo del tipo de célula que estemos hablando, doctores, y del mecanismo de adaptación que eche a andar esa célula, va a ser lo que nosotros vamos a ver al microscopio. Recuerden ustedes que una célula normal se encuentra en homeostasis. Puede ser que no sea una célula 100% normal o como todos esperamos que sea la célula, pero por lo menos logró estabilizarse, logró estar de manera que funcione ella en el ambiente que se encuentra, doctores, ¿de acuerdo? Y entonces en su libro el cuadrito que viene es diferente, pero lo que les dice es esto, que tenemos básicamente dos puntos. Una célula normal y la fase de adaptación celular. ¿Cuándo se da la fase de adaptación celular? Cuando existe un cambio, doctores, en el ambiente o en el microambiente normal de ese tejido o de esas células. En el libro les ponen como estrés, doctores, ¿ok? Recuerden ustedes que actualmente, antes nosotros hablábamos de estrés y era como decir, ay, nos ponemos nerviosos, estoy estresado, estoy nervioso. La célula no se pone nerviosa, pero pensemos que el estrés está hablando algo que está alterando su microambiente, ¿de acuerdo? Entonces estamos cambiando el microambiente de la célula, le estamos cambiando algún componente que de manera normal tenía y ya estaba acostumbrada a trabajar de manera adecuada. Entonces, si cambiamos eso, la célula tiene que poner ciertos mecanismos o echar a andar ciertos mecanismos para tratar de mantenerse nuevamente en una homeostasis, ¿ok? Entonces, resulta que cuando le cambiamos el medio ambiente a esa célula, doctores, el primer mecanismo que tiene que echar a andar es adaptarse. Tratar de adaptarse en lo que espera que se corrija esa alteración o ese cambio en su ambiente, ¿de acuerdo? Y entonces los mecanismos de adaptación celular que tenemos, doctores, en todas las células pueden ser 4 tipos. Ojo, doctores, tenemos 4 tipos o 4 mecanismos de adaptación, porque así se llaman mecanismos de adaptación. Y cada uno de ellos, doctores, casi siempre van en contraparte con otro. Pero otra cosa que es importante y que ustedes tienen que saber, que cada uno de ellos, doctores, sobre todo los 2 primeros que están en ese cuadro, se van a dar o van a tener lugar en diferentes y en tipos específicos de células, ¿de acuerdo? Entonces, es importante conocer las definiciones porque en base a esas definiciones, doctores, es que nosotros sabemos qué tipo de tejido está alterado y cómo es que vamos a encontrar ese cambio, ¿de acuerdo? Y entonces los mecanismos de adaptación, les decía yo, son 4, es la hipertrofia, la hiperplasia, la atrofia y la metaplasia. ¿Podemos ver combinados esos mecanismos de adaptación? Sí, si el tipo de célula nos permite la combinación. Y si, a pesar de haber echado a andar un mecanismo de adaptación, la causa que generó ese cambio no se quita, ¿sí? No revierte, la célula tiene que echar a andar lo más que puedo, tiene que echar mano de todos los cambios que tenga, doctores, o que le sean posibles para tratar de mantenerse viva, porque esa es la intención de un mecanismo de adaptación, les decía yo. Trata de sobrevivir mientras se supone que ese cambio está allí. Recuerden ustedes que hay un dicho que dice adaptarse o morir, pues es lo que aplica a la célula, se adapta o muere. Entonces, cuando entran los mecanismos de adaptación celular, doctores, y por ejemplo, nosotros como el ambiente de esas células, porque al final de cuentas las células están en cada uno de nuestros cuerpos, nosotros somos el organismo, doctores, si nosotros no quitamos el estímulo o la causa que ocasionó ese problema, por ejemplo, en los pacientes con reflujo gastroesofágico, es un paciente que llega con ustedes y que se queja de reflujo, pirosis, ¿no? Que dice que siente que se le regresa la comida y que le quema. Y si ustedes le dan una dieta adecuada, le dan su medicamento, su tratamiento farmacológico, doctores, y el paciente se va a casa, toma
la dieta y toma su medicamento y sigue las indicaciones al pie de la letra, seguramente el mecanismo de adaptación que haya entrado efectuarse en ese paciente, ¿sí? Se va a perder. ¿Por qué? Porque el paciente cambió lo que alteró su microambiente, ¿ok? Pero ¿qué sucede si ese paciente al que ustedes le dieron una dieta, le dieron medicamentos, resulta que se tomó la medicina y siguió la dieta 2-3 días y él se sintió bien? Va a suspender, muchos pacientes hacen eso, suspende el tratamiento, suspende la dieta y va a continuar con la dieta que ustedes le hayan quitado o le hayan cambiado. Entonces, doctores, obviamente allí no se quitó el estímulo y la célula va a llegar un momento en que no va a ser capaz de adaptarse, a pesar de que haga todos los cambios y todo lo que se supone que ella dentro de su mecanismo, doctores, tiene para intentar llevar su microambiente de manera correcta para que siga funcionando, puede ya no adaptarse, doctores, y entonces las células van a sufrir lesiones. Las lesiones, doctores, pueden ser de dos tipos, y esto es importante saberlo. Habitualmente, doctores, esto es para hablar de muerte celular, esta parte, pero en esta imagen, doctores, si se fijan, termina la flecha con la palabra muerte, que es muerte celular. Estos tipos de mecanismos, doctores, funcionan igual para cuando un tejido se va a transformar a una neoplasia, doctores, y casi siempre neoplasias malignas, ¿ok? Entonces, para que lo tengan ustedes presente, siempre vamos a tener que la célula va a ser una célula normal, doctores. Cuando nosotros agregamos un estímulo o algún factor que cambie la manera natural o normal de esa célula de vivir, doctores, va a entrar en defensa el mecanismo de adaptación celular, cualquiera de los 4 que ya mencionamos, doctores. Cuando nosotros no quitamos ese estímulo que está cambiando la forma de vida de esa célula, doctores, la célula lo que va a hacer es entrar en una fase de cambio. Y esas fases de cambio, doctores, se llaman lesiones. Las lesiones pueden ser de dos tipos, doctores. La primera de ellas es una que se llama lesión reversible, doctores. Desde que tenemos los mecanismos de adaptación hasta la lesión reversible, como su nombre lo dice, doctores, si ustedes en este punto aún logran quitar la causa que está originando todos esos cambios, si ustedes quitan la causa, el paciente o ese organismo, esa célula, doctores, va a regresar a su homeostasis, es decir, va a regresar a ser una célula normal. Pero, ¿qué sucede si la célula o el tejido se encuentra en la fase de lesión reversible y el estímulo no se quita? El siguiente tipo de lesión, doctores, se llama lesión irreversible. Y esa lesión irreversible, doctores, es el punto de no retorno. ¿Qué significa eso? En cuanto un tejido tiene una lesión no reversible, doctores, aunque ustedes quiten el estímulo, la célula ya no va a regresar a la normalidad y lo único que le queda es morir a esa célula. En el caso de muerte celular, pero aplica igual, doctores, en lugar de que diga aquí muerte celular, le ponemos aquí neoplasia, ¿ok? Sucede lo mismo. Cuando tenemos un tejido, doctores, que está cambiando por algún agente causal, doctores, cuando entra en la lesión irreversible, esta célula o este tejido, lo único a donde va a caminar, doctores, o a donde se va a conducir, es a producirnos una neoplasia, y les decía yo, habitualmente maligna, doctores. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta acá, doctores?
¿No? Ok, entonces, ¿cuáles son los mecanismos de adaptación celular? Pues los mecanismos de adaptación son 4, doctores. La hiperplasia, la hipertrofia, la metaplasia y la atrofia. Hasta el momento, doctores, solamente hay 4 mecanismos de adaptación. No hay más mecanismos de adaptación celular. Otros términos que se parecen solamente en la escritura, en la pronunciación, pero no son mecanismos de adaptación, doctores. Entonces es bien importante que ustedes tengan eso presente, porque si ustedes como clínicos escuchan una definición, doctores, y ustedes no saben el significado, no la saben asociar y no la saben relacionar, pueden suceder 2 cosas. ¿Qué es lo que sucede más frecuentemente? Que el término metaplasia lo confunden con maligno, doctores, ¿ok? O lo peor, y que espero que no les suceda, que un término premaligno lo confundan con un mecanismo de adaptación, doctores. ¿De acuerdo? Ok. ¿En qué consiste cada uno de los mecanismos de adaptación? El primer mecanismo de adaptación del que vamos a hablar, doctores, corresponde a la hiperplasia. Daniela Yáñez. Daniela a la una. Presente. Daniela. Ok. Perdón, se Daniela, trabó mi micrófono. no te preocupes. Dime, ¿en qué consiste la hiperplasia, Daniela? ¿Mande? ¿Me lo podría repetir, por favor? ¿En qué consiste la hiperplasia? Pues es un aumento en el número de las células por proliferación de estas mismas. Ok, ¿y en qué tipo de células se da este tipo de proliferación? En células, por ejemplo, en el epitelio glandular de la mama. En el epitelio glandular, ok. A ver, Roberto Montes. Roberto Montes. Aquí está, doctora, perdón. Ok, Roberto, a ver, dime específicamente, no quiero que me digas un tipo de células, dime qué células pueden echar mano del mecanismo de adaptación llamado o conocido como hiperplasia. Serían las células que iban a constituir un órgano, ¿no? Me parece. Las que son capaces de replicarse. ¿Cuáles son las células que son capaces de replicarse, Roberto? Ponme 2 ejemplos. ¿No, Roberto? Pues, espera, doctora. A ver, Daniela Barragán. Sí, aquí estoy. Daniela, dime un ejemplo de células que no podrían utilizar la hiperplasia como mecanismo de adaptación. ¿No, Daniela? No sé. No, ok. Fernanda Bazán. Fernanda Bazán a la una. Aquí estoy, ¿puede repetir? Es que se me está trabando mucho. Tengo problemas con mi internet desde hace rato. ¿Cuáles son las células que no pueden utilizar la hiperplasia como mecanismo de adaptación? Quiero un ejemplo. ¿No? No, doctora. Ok.
A ver. ¿Quién quiere participar? Levante la mano. Doctora, Escobar. ¿podrían ser las neuronales? Las neuronas. ¿Por qué, Oscar? Porque creo que lo que sabemos es que esas no se pueden adaptar, o sea, crear como lo hace la No se hiperplasia, pueden ¿no? replicar. Replicar, ajá. ¿Ok? Entonces, ojo, doctores. Bien, Oscar, gracias. El mecanismo de adaptación, doctores, el requisito para que sufran hiperplasia, doctores, es que sean células que puedan dividirse por mitosis, ¿de acuerdo, doctores? Células que puedan replicarse. El tejido encefálico, doctores, sí, las neuronas no se pueden replicar hasta el momento, aún no se puede replicar las neuronas del humano, doctores. Los experimentos dicen que han logrado replicar el tejido encefálico de ratas, ¿ok? Pero el de los humanos todavía no. Entonces, la hiperplasia no es un mecanismo de adaptación que se pudiera utilizar en la pérdida de materia encefálica. ¿De acuerdo? Ok, entonces la hiperplasia, como ya nos decía su compañera, es el aumento en el número de células, ¿de acuerdo? Y entonces, todos los tejidos que puedan ser replicados o divididos por mitosis, doctores, sus números celulares van a ser organismos o tejidos que puedan dividirse o adaptarse a través de la hiperplasia. Los tejidos que más frecuentemente vemos que sufren hiperplasia, doctores, son los tejidos glandulares, así es. Dentro de estas imágenes que ustedes ven en esta diapositiva, doctores, lo que se muestra es tejido endometrial. El endometrio, doctores, es tejido glandular. Si bien es cierto, el endometrio tiene dos componentes. El estroma, que es lo que se encuentra dando sostén a las glándulas, y el segundo componente son cada una de las glándulas. Entonces, en el caso del endometrio, doctores, conforme avanza el ciclo menstrual, las células inician así. Cuando una mujer termina su fase menstrual, las glándulas quedan así muy pequeñitas, doctores. Conforme va avanzando el ciclo menstrual para volver a entrar al periodo de ovulación, lo que sucede con las glándulas es que van aumentando de tamaño. ¿Por qué? Porque lo que está aumentando en número son el número de células glandulares, doctores. Y entonces hay momentos en los que, por ejemplo, cuando se encuentra en la fase secretora el endometrio, doctores, de ser una glandulita tan pequeñita como si fuera un tubo de ensayo, las glándulas se pliegan sobre sí mismas, se hacen como S, doctores, una S, ¿sí? Se hacen como S, pero así continua, doctores, porque aumenta tanto el número de células que tienen entre ellas para que puedan secretar sustancias para recibir al huevo fecundado, doctores, que aumentan el número y la cantidad, y de hecho vemos nosotros, doctores, un endometrio en donde el estroma se vuelve casi nulo. O sea, vemos muy poquito estroma y lo que vemos que prolifera son las glándulas. Ok. El siguiente mecanismo de adaptación, doctores, es la hipertrofia. Daniela Flores. Sí, doctora, va a ser un aumento pero esta vez en el tamaño de las células. Ok, ¿y en qué tipo de tejidos tiene lugar? Por ejemplo, en los tejidos, bueno, los músculos, por ejemplo, en el músculo estriado. Ok, en el músculo estriado, muy bien. ¿Por qué, Daniela? Porque es un tipo de tejido el cual nosotros, por ejemplo, a través del ejercicio podemos aumentar su tamaño para también darle
como una mayor funcionalidad. En este caso, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio para darle más fuerza. Y dime en qué tipo de tejido específicamente, ¿sí? Tú dijiste músculo estriado, ¿tiene lugar esto? Puede ser, por ejemplo, en el músculo del corazón, ¿Ok? ¿Cómo se llama el músculo del corazón, Daniela? el miocardio. El miocardio, ok. Entonces, el miocardio, si bien es cierto, gracias, Daniela, si bien es cierto, doctores, la hipertrofia es algo característico que vemos, sobre todo que nosotros podemos ver del músculo estriado. Pero, doctores, tenemos otros tejidos también parenquimatosos que lo que pueden sufrir es una hipertrofia. El órgano que por excelencia va a adaptarse, doctores, a través de una hipertrofia es el músculo miocárdico, doctores, ¿de acuerdo? El músculo cardíaco que se llama miocardio. ¿Por qué? Porque es un tejido especial que no puede replicarse, que sus células no se replican por mitosis, doctores, y que lo que va a hacer es solamente compensar la falta de aquellas células que se lleguen a morir, que es lo que sucede en los pacientes en los infartos, doctores. En los infartos se mueren ciertas paredes del músculo miocárdico, se mueren ciertas células. Y entonces, ¿qué va a pasar? Esas células que mueren, doctores, solamente van a formar una cicatriz y ya no funcionan. Y entonces las células que quedaron, doctores, lo que tienen que hacer es aumentar su tamaño para seguir dando la función que tiene de crear fuerza para inyectar la sangre a la circulación sistémica, ¿ok? Y entonces por eso pacientes que han sufrido infartos de miocardio, doctores, podemos encontrar que tienen hipertrofias ventriculares, sobre todo hipertrofia ventricular derecha, doctores, ¿de acuerdo? Ok, y la que todos vemos, ¿sí? De la que todos nos podemos percatar es de la hipertrofia muscular, doctores, de cuando ustedes van al gimnasio y si hacen ejercicio, ¿qué es lo que están ofreciendo ahí o qué es lo que están haciendo? El estímulo que ustedes están agregando es un aumento en la demanda. ¿Qué significa eso? Si están ustedes todos flaquillos y van a cargar peso, ¿sí? Lo que necesitan es más fuerza para poder sostener ese peso. Y entonces, al agregar ustedes la demanda, al agregar las necesidades energéticas, doctores, lo que va a suceder es que esas células de estar chiquitas, o como ustedes se vean al llegar al gimnasio, todos flaquillos, ¿sí? Con la constancia lo que van a hacer es masa muscular, que la masa muscular realmente lo que están haciendo es que no están aumentando las células, sino que solamente están haciendo que se hagan grandes, tienen el mismo número de células y solo lo que están haciendo es agrandarlas para que puedan ser capaces de soportar esa sobrecarga que ustedes le están generando, ¿de acuerdo? Y entonces sucede que por azares del destino, por cualquier situación, ustedes dejan de ir al gimnasio. ¿Qué va a pasar cuando dejan de ir al gimnasio, doctores? Pues regresan a estar flaquillos como estaban en un principio. Y si lo hicieron, si el ejercicio que hicieron y la masa muscular que ustedes ganaron, pues solo por ejercicio, van a regresar a como estaban antes de haber iniciado el ejercicio. Si ustedes utilizaron algún suplemento alimenticio o algún suplemento, léase anabólicos, doctores, ustedes van a regresar a ser flacos pero panzones, doctores, ¿de acuerdo? Y entonces el problema viene después, porque cuando ustedes estuvieron haciendo ejercicio, su demanda aumentó y su demanda energética también, y ustedes compensaron esa demanda energética aumentando su dieta, doctores. Cuando dejan de hacer ejercicio, doctores, con todos este tipo de ayudas, ustedes van a disminuir la masa muscular, pero su necesidad energética sigue siendo igual. Entonces, ustedes van a ser flacos,
van a comer más y entonces van a ser, en lugar de ser musculosos, van a ser gordos, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con ese tipo de situaciones. Y entonces les decía yo, por eso en este ejemplo que les pongo, doctores, es porque ustedes o porque nosotros allí nos podemos percatar. Decíamos que todos estos son mecanismos de adaptación y les había comentado que si ustedes o si nosotros quitamos el estímulo que ocasionó este mecanismo de adaptación, regresa a la manera normal. Entonces les decía yo, si ustedes hicieron ejercicio y dejaron de hacer ejercicio, van a regresar como estaban antes, ¿de acuerdo? Regresan a tener así su músculo pequeñito y flácido, si lo tenían flácido, ¿ok? Van a regresar a la manera habitual. En el caso de la hiperplasia, doctores, la hiperplasia más frecuente, doctores, les decía yo, es la del endometrio. Cuando la paciente o como mujeres no nos embarazamos, ¿sí? Esa proliferación de células, ese aumento en el número de células ya no tiene razón de ser y entonces viene el despegue menstrual y regresa todo a la normalidad, ¿de acuerdo? Otro de los ejemplos de hipertrofia, doctores, y que también ustedes lo van a poder ver cuando lleven gineco o cuando ya sean internos, doctores, va a ser la hipertrofia que se ocasiona con el embarazo. Recuerden ustedes, doctores, que el útero es solo músculo, doctores, la mayoría de ellos es músculo. De forma normal, un útero, doctores, de una paciente nuligesta o primigesta, doctores, tiene que andar midiendo entre 7 a 9 centímetros, ¿de acuerdo? Cuando una mujer está embarazada, doctores, ustedes van a aprender que lo que van a hacer es medirle el fondo uterino. De manera habitual, a las mujeres no se nos palpa el útero, doctores. Se encuentra por debajo de la sínfisis del pubis. El huesito que ustedes van a sentir hasta acá abajo, en el caso de las mujeres, donde tenemos el monte de Venus, ¿sí? Por allí, un poquitito arriba, se siente la sínfisis del pubis. Normalmente no vamos a palpar el fondo uterino, doctores. ¿Qué es lo que sucede cuando las mujeres nos embarazamos? Bueno, pues el útero nos empieza a crecer de tal manera que cuando una mujer tiene un embarazo a término, el fondo uterino se palpa, doctores, casi por debajo del reborde costal, ¿sí? O sea, de no ser nada, ustedes lo van a palpar. ¿Y qué es lo que aumentó de tamaño? O sea, solamente aumentó de tamaño las células del miometrio, doctores, que es el músculo uterino, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué crece? Porque tiene que tener allí al bebé. El estímulo, doctores, el estímulo en un embarazo es hormonal y básicamente todo el cambio hormonal que se da es para el bebé. Entonces, cuando el bebé nace, ¿sí? Cuando la mujer da a luz, ¿sí? O está en fase de alumbramiento y que sale el bebé, doctores, el útero va a disminuir su tamaño hasta aproximadamente donde está la cicatriz umbilical. Después del alumbramiento, el alumbramiento es específicamente cuando sale la placenta, doctores. En cuanto sale la placenta, ese útero, doctores, debe de disminuir su tamaño a que ustedes lo encuentren entre la cicatriz umbilical y la sínfisis del pubis. Y posteriormente ustedes se van a ir dando cuenta en lo que ustedes terminan de suturar, si fue parto normal e hicieron episioterapia, se van a dar cuenta de que cuando terminan el útero lo van a sentir apenas por encima de la sínfisis del pubis, doctores. ¿Por qué? Porque quitaron el estímulo que estaba ocasionando esa hipertrofia. Y entonces los úteros, por ejemplo, doctores, hay pacientes en las que terminan con algún sangrado uterino posterior al parto, doctores, o
Si fue cesárea, a veces sangran las arterias uterinas o accidentalmente pueden llevarse un vaso, doctores, y las pacientes sangran y van a terminar en histerectomía. O si son partos normales, a veces dejan restos, doctores, de placenta y eso ocasiona que sigan sangrando. Recuerden ustedes, doctores, que la placenta está irrigada por los vasos placentarios, doctores, que son rama de las espirales, y de las espirales las miometriales, las uterinas, y las uterinas vienen de la aorta, doctores, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que los sangrados o las hemorragias uterinas, doctores, son tan importantes y las pacientes se mueren. ¿Por qué? Porque vienen directamente de un gran vaso. Entonces, cuando hemos llegado a recibir nosotros como patólogos úteros obstétricos, doctores, recibimos úteros que van a medir entre 20 o 30 centímetros. Entonces son úteros, imagínense, les decía yo, un útero normal, doctores, debe de andar midiendo más o menos esto, ¿sí? Lo de mi mano abierta así, ¿ok? Entonces, en un útero obstétrico, en una histerectomía obstétrica, recibimos úteros de este tamaño, doctores. Entonces, cambia mucho. Y entonces al microscopio, un útero normal, nosotros tendríamos que ver así sus células, doctores. Si ustedes se fijan, casi ni se alcanzan a ver. En el caso del miometrio, doctores, es tejido mesenquimatoso, ¿de acuerdo? Y el tejido mesenquimatoso, lo que logramos ver en las células mesenquimatosas son núcleos más que citoplasmas, ¿de acuerdo? Predominan sus núcleos en el epitelio mesenquimatoso. ¿Qué es lo que sucede con una paciente embarazada? Este es un corte de un útero y si ustedes se fijan, por ejemplo, espero que vean bien, esta es una célula, doctores, de ser alargada se vuelve redonda porque tuvo una hipertrofia, es decir, aumentó su tamaño para tener capacidad de tener al bebé dentro de la cavidad uterina. ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas, doctores? ¿No? Creo que no, doctora. Ok. Ok, el siguiente mecanismo de adaptación, doctores, es la metaplasia. Saraí Franco. Sí, doctora, aquí estoy. Ok, dime, Saraí, ¿qué es la metaplasia? Va a ser el cambio en el genotipo de las células. Es decir, son... Ajá, ¿sí me escuchan? ¿A qué se refiere eso del fenotipo, Saraí? Que se van a sustituir unas células por otras. Ok. Muy bien. Jorge Gómez. Sí, doctora, dígame. Jorge, ponme un ejemplo de metaplasia. Metaplasia, por ejemplo, a ver, podría ser algún tipo de célula inmune, por así decirlo, bueno, es que, a ver, déjenme pensar. Por ejemplo, en el caso de las células, no sé, por ejemplo, las fagocíticas, bueno, ¿Las qué? las células, por ejemplo, las células del sistema inmune, pueden actuar de ciertas formas, ¿no? En este caso, al tener una función en la que ya no se requiera o mueren, otras células adoptan no un tipo distinto, sino que empiezan No, a ver, ojo, es diferente. La metaplasia no se refiere a eso. A ver, Lisandro Franco. Sí, un ejemplo que ponía el libro eran los fumadores,
que el epitelio cambiaba de la tráquea y de los bronquios, cambiaba a ser cilíndrico, a ser un epitelio ya escamoso, ¿no? A ser un epitelio ¿Por qué? y estratificado también. ¿Por qué, Esto se Lisandro? daba justamente por el estímulo, ¿no? Porque se necesita como adaptar al cambio o lo que viene siendo el tóxico del cigarro. Me imagino que el cilíndrico, al ser ciliado, pues como que podría ser que absorba más este tipo de toxinas que puede hacer el cigarro, y el hacerlo dice como que, ay no, pues no nos conviene entonces hacer este tipo de epitelio, lo cambiamos para, por así decirlo, disminuirlo o como tal adaptarse a este medio, ¿no? Es lo que yo como que me imagino. Ok. A ver. Saraí Castañeda, Sí, repíteme qué es metaplasia, Saraí, por favor. la metaplasia es el cambio en la forma de las células. El cambio en la forma de la célula, o sea, de ser redonda se hace cuadrada, que fue más o menos lo que comentó tu compañera, ¿no? Fenotipo. El fenotipo. No, doctores, a ver, la metaplasia es el cambio de un epitelio por otro. Si bien es cierto, su libro dice de una célula por otra, los cambios en la metaplasia, doctores, no solamente es una célula. El cambio que les dice de una célula, el cambio de una célula por otra, se refiere precisamente al tipo de célula. No es lo mismo el epitelio, las células no son las mismas en un epitelio plano estratificado que en un epitelio cilíndrico. Por eso su libro les dice que es el cambio de una célula por otra, ¿ok? No solamente, ojo, doctores, quiero que lo entiendan así. Una metaplasia no es solamente una célula, o sea, no, una célula no, ¿de acuerdo? Más bien es un tipo de células en el epitelio, o sea, se cambia el epitelio por completo, se transforma. Su libro les dice que es el cambio de una célula por otra porque les repito, por ejemplo, en esta imagen, el epitelio plano, ¿sí? Las células son planas y en el epitelio cilíndrico las células son de forma cilíndrica, es decir, son alargadas, doctores. Si vemos un solo tipo, una sola célula. Vean, en esta imagen que es una figurita, doctores, ustedes pueden ver cómo el epitelio plano son células, allí se las ponen, por ejemplo, como si fueran cúbicas, no son así, pero están una sobre otra y la vemos perfectamente cómo están, pero todas ellas amontonaditas o dispuestas una sobre otra, doctores, para que hagan un epitelio plano, estratificado. En el caso del epitelio cilíndrico, vean cómo las células son alargadas y es solamente una línea de células, doctores, ¿ok? Pero una célula solita no es nada, doctores. Necesitamos el epitelio completo. Entonces, la metaplasia, doctores, es el cambio de un epitelio por otro. Se tiene que reemplazar el epitelio, es decir, tienen que cambiar el epitelio por completo para que sea capaz de soportar las agresiones que está sufriendo. Quiero que se quiten esa idea donde dicen una célula, es el fenotipo, por eso les dice fenotipo de una célula, es decir, la célula ya no se ve igual donde dice metaplasia escamosa que donde dice epitelio cilíndrico, doctores, o epitelio columnar, ya no es igual, pero no cambió solamente la célula, es todo el epitelio, doctores, y cada epitelio, como ustedes ya vieron en histología, sus células son diferentes, dependiendo del epitelio que estemos hablando, doctores, es cómo se va a presentar al microscopio o cómo vamos a ver al microscopio nosotros el tipo de célula, ¿de acuerdo? Entonces, la metaplasia no es una sola célula, doctores, es un epitelio completo, se transforma. Lo que sucede en histología, doctores, o lo que sucede en patología, es que cuando nosotros vemos, podemos ver una glándula, ¿sí? Pero le ponemos una célula diferente a esa glándula, doctores, ya no es solo una glándula.
En histología ustedes aprendieron que teníamos muchos epitelios glandulares y que si bien era cierto, todos hacían glándulas, cada uno tenía una característica diferente con el cual o con la cual nosotros podemos identificarlas. Tan es así que los patólogos metemos una laminilla y podemos decir, esto es estómago, y esto es antro, esto es cuerpo, esto es colon, esto es duodeno, y todos ellos tienen glándulas, pero tienen características diferentes en sus glándulas precisamente, que hacen que podamos saber en qué parte del cuerpo estamos ubicados. Entonces, quiero que entiendan eso, doctores, porque si no, no van a entender qué es la metaplasia, doctores. Entonces, la metaplasia es un cambio de un epitelio por otro, doctores. A fuerza, tiene que cambiar el epitelio completito. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, aunque aparezca una célula, es lo que les digo, cambia por completo y ya no es el epitelio que había de manera normal en ese órgano. ¿De acuerdo? Ok. Doctora, perdón, entonces, ¿este tipo de cambios únicamente se van a dar en los epitelios? Sí, la metaplasia se da en los epitelios. ¿Por qué? ¿Dónde más vivieron? No, sí, me quedó la duda. Bueno, ahorita que hice la referencia que solo los epitelios, como que no me... O sea, me confundí un poquito, pues. Sí, la metaplasia solo la vemos en los epitelios. Por eso cuando, creo que Jorge era el que comentaba que en las células inmunes, no. ¿Ok? En las células inmunes no. ¿Por qué? Porque las células inmunes no son epitelios. Gracias, ¿de acuerdo? doctora. Sí. Sí. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Entonces, el siguiente mecanismo de adaptación celular, doctores, es la atrofia. La atrofia, doctores, es la disminución en la masa celular o en el citoplasma funcional de la célula, dice su libro. ¿Qué significa? La célula se hace pequeñita, doctores. Y habitualmente, ¿por qué se puede hacer pequeñita? Tenemos diferentes causas, doctores, de atrofia. La más frecuente, doctores, es por desuso, ¿ok? Y por desuso incluye también la denervación. En estas imágenes que tienen ustedes aquí, doctores, la imagen del lado izquierdo corresponde a una paciente que sufrió una fractura, ¿ok? Les pongo igual esta imagen porque es lo que ustedes van a ver más frecuentemente. Cuando un paciente está ya sea enyesado o inmovilizado por tal o cual situación, doctores, es decir, no moviliza un miembro pélvico, un miembro torácico, doctores, lo que va a suceder es como no utiliza precisamente ese órgano o esa parte de su cuerpo, las células pues no requieren gastar energía y entonces como saben que no van a gastar energía, disminuyen su tamaño celular y entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede cuando nos fracturamos? La parte afectada, la parte fracturada va a sufrir una atrofia y la parte, el otro, por ejemplo, en el caso de las piernas, la pierna sana va a sufrir una hipertrofia. ¿Por qué? Porque le estamos aumentando la carga de trabajo al miembro pélvico sano y el miembro pélvico enfermo no lo usamos, entonces se atrofia. Y es lo que vemos en la imagen, que finalmente se pierde la masa muscular disminuye porque no la estamos utilizando. Y nuevamente es otro de los ejemplos en los cuales podemos ver cómo se recupera este mecanismo o cómo recupera la forma normal el músculo, porque la atrofia es un mecanismo de adaptación. Cuando quitamos el estímulo o la causa que nos está originando ese mecanismo de adaptación, el órgano recobra su manera original, ¿de acuerdo? La imagen del lado derecho, doctores, son encéfalos y el encéfalo del lado izquierdo corresponde a una persona joven. Si ustedes se fijan, sus surcos, doctores, en cada uno de los hemisferios
prácticamente no se ven, solo vemos las líneas, doctores, mientras que en el del lado derecho vemos muy bien marcados, e incluso la división de los hemisferios, doctores, está muy marcada. ¿Por qué? Porque son en pacientes viejitos. En los pacientes, en los adultos mayores, doctores, lo que nosotros vemos en los encéfalos de necropsias, doctores, es precisamente como tenemos mucha atrofia, ¿de acuerdo? Es decir, hay pérdida de las células, de las neuronas. Y no es que mueran, doctores, sino que realmente, como ya no se utilizan, disminuyen su tamaño. Y eso es lo que nosotros vemos al microscopio, doctores. Como las células neuronales no están muertas, pero están disminuidas en su tamaño, doctores. Y eso sucede en aquellos pacientes viejitos o bien con algunos otros cambios histológicos en pacientes que tienen Alzheimer o que tienen Corea de Huntington, los pacientes que tienen depresión. Vemos algunos cambios muy similares en estos pacientes. ¿Okay? Y cuando, doctores, no logramos que el tejido o que la célula se adapte, o ya se adaptó, pero no logramos quitar el estímulo que produjo ese cambio, doctores, la célula va primero a producir un cambio en la célula, una lesión, ¿de acuerdo? Va a intentar producir una lesión. Les decía yo, las lesiones son de dos tipos. Las lesiones reversibles, que significa que si todavía en ese punto quitamos el estímulo que está provocando el cambio, la célula va a regresar a su forma normal. Pero si nosotros no quitamos el estímulo, la lesión se va a transformar en una lesión irreversible. Y posteriormente de la lesión irreversible, doctores, vamos a tener la muerte de la célula. La célula no logra adaptarse, doctores, y entonces lo único que le queda, porque ya no es funcional, es morir. En cuanto a la muerte celular, doctores, la muerte celular es de dos tipos. La muerte celular por necrosis y la muerte celular por apoptosis. Ojo, doctores. Si hablamos de muerte celular, la muerte celular es de dos tipos, necrosis y apoptosis. Si hablamos de tipos de necrosis, es diferente, doctores, ¿de acuerdo? Ustedes ya leyeron el libro, ya leyeron el capítulo, y entonces tienen que haber entendido esa parte. No es lo mismo que yo les pregunte tipos de necrosis a que ustedes me salgan, si yo les digo tipos de necrosis, ustedes me digan necrosis y apoptosis. No, doctores, es diferente, ¿de acuerdo? Ok. ¿Tienen dudas o preguntas hasta acá? ¿No? Ok. Entonces, ¿cuáles son las causas de lesión celular, doctores? ¿Por qué motivos una célula puede iniciar los cambios que vayan a conducir a la muerte de esa célula? Primero, porque haya una hipoxia, es decir, que haya disminuido el flujo de oxígeno a esa célula. Por diferentes agentes físicos, doctores, como cuáles, aumento o disminución en la temperatura. Agentes químicos, doctores, como sustancias tóxicas, como por ejemplo los organofosforados, doctores. Agentes infecciosos, hablamos de virus, bacterias, parásitos, ricketsias y todos aquellos que pueden causar diferentes enfermedades o agentes causales biológicos, doctores. Las enfermedades genéticas, doctores. Tenemos enfermedades como el Niemann-Pick, ¿de acuerdo? Que causa alteraciones que producen lesión celular. Y las enfermedades o las alteraciones nutricionales, específicamente dos, que nos cambian o nos producen lesiones en las células capaces de producir muerte celular. Y entonces, doctores, les decía que la muerte celular puede ser de dos tipos. Cada una de ellas, doctores, los tipos de muerte celular pueden ser
por necrosis y por apoptosis. Ambas son diferentes. Ambas significan muerte de la célula, doctores, pero cada una de ellas va a tener una causa y un origen diferente y por tanto al microscopio también se van a ver diferentes, doctores. Luego entonces, nosotros como patólogos podemos diferenciar entre una muerte celular por apoptosis o una muerte celular por necrosis. ¿Por qué? Porque los datos histológicos que vamos a ver nosotros son diferentes. Recuerden ustedes que la muerte celular, doctores, en el caso de la apoptosis, todo mundo se sabe la definición esa que dice muerte celular programada, ¿ok? Que si les pregunta a uno, pues no entendieron ni qué significaba eso, pero básicamente significa que lo que sucede es que el material genético de esa célula, al saber que algo ya no está funcionando, se va a desactivar, doctores, y entonces la célula deja de funcionar desde dentro, ¿de acuerdo? Por eso dicen muerte celular programada, es decir, el núcleo deja de funcionar y recuerden ustedes que todas las funciones de las células se regulan desde el núcleo. Luego, entonces, lo que va a ocasionar, doctores, realmente son cambios inicialmente nucleares, doctores, y posteriormente lo que hace es que su citoplasma se va a empezar a fragmentar y después van a venir las células fagocíticas, doctores, a comerse los restos de la célula. Mientras que en la necrosis, doctores, todos son procesos enzimáticos, doctores, son procesos de digestión enzimática. Y recuerden ustedes que las enzimas o la digestión enzimática, doctores, producen muchos cambios, es muy escandalosa. Y entonces, como empieza a sufrir procesos enzimáticos, los procesos enzimáticos, doctores, tienen lugar fuera del núcleo, en las organelas, doctores. Y entonces lo que van a producir es descomposición de las organelas, ocasionando primero que nosotros veamos al microscopio hinchazón, agrandamiento, formación de vesículas, de bulas, de burbujas, como ustedes lo quieran llamar, en la membrana citoplásmica. Posterior a esto, doctores, como las organelas se están muriendo, se están descomponiendo por ese proceso enzimático, doctores, lo que hacen es que rompen la célula y todas esas enzimas salen al espacio extracelular y lo que van a producir es una gran inflamación, un proceso inflamatorio a pequeña escala, doctores, pero que al final de cuentas produce un proceso que también se puede ver al microscopio. Ok, todos los procesos de muerte celular, doctores, sea por necrosis o sea por apoptosis, nos van a dar cambios nucleares. Por el tipo de muerte celular que esa célula haya dejado de funcionar, doctores, nosotros vamos a ver diferentes tipos o diferentes características en cada uno de los núcleos. En el caso de la cariolisis, Raquel Figueroa, ¿qué es la cariolisis, Raquel? Me parece que es la pérdida del material genético, ya sea por una degradación por enzimas. Ok. ¿Cómo es que lo vemos al microscopio, Raquel? Pues se va a ver como diluido, ¿no? En el parte del citoplasma. ¿Cómo es eso de diluido? O sea, si le pones una gota de colorante rojo a mucha agua, ¿se ve rosita o cómo? Pues sería como como una mancha. Como una mancha. A ver, Paola Manso. Sí, doctora. Ok, a ver, Paola, dime qué es la cariolisis.
¿No sabes? No. Ok. Fernanda Mariscal. Fernanda la 1, Fernanda las 2. Fernanda, a ver, dime, Fernanda. Dime qué es cariolisis, Fernanda. Es una degradación del núcleo. Ok, a ver, ¿qué es lo que sucede, doctores? En el caso de la cariolisis, doctores, lo que va a suceder con el núcleo es que los núcleos en patología, en histología, doctores, los núcleos siempre se van a ver basófilos. Lo que sucede en el caso de la cariolisis, doctores, es que los núcleos ya no se van a teñir basófilos, doctores. Los vamos a ver que se empiezan a teñir eosinófilos. ¿Por qué? Porque están perdiendo su material genético, ¿de acuerdo? Entonces, así es como vemos a la cariolisis. Eso es la cariolisis, es la pérdida de la basofilia en un núcleo. ¿Por qué? Porque ha perdido su material genético. ¿Qué es la pignosis? Vianey Moyo. Esta va a ser la condensación irreversible de la cromatina en el núcleo de una célula. ¿Qué es eso? Ahora, con tus palabras, a ver. ¿No? ¿No viene ahí? No, doctora. Roberto Rangel. Sí, doctora. Explícame qué es la pignosis. Bueno, pues va a ser como... o sea, es la condensación que va a tener la cromatina y bueno, va a ser en el núcleo de la célula y bueno, se experimenta en la necrosis o en la apoptosis. A ver, yo quiero que tú me expliques así, a ver, esta Jimena, esta Dianey dijo, hay una definición así leída o sacada de algún lado, pero no entendida. Yo quiero que tú me expliques con tus palabras, Roberto, qué es lo que tú entendiste por pignosis. Pues básicamente, pues la condensación de la cromatina en el núcleo de la célula. ¿Y eso cómo se ve en el microscopio? En el microscopio va a ser ¿No? No. Ok. Giralca. Giralca Salazar. Giralca a la 1, Giralca a las 2 y Giralca a las 3. Pues puede ser por una retracción nuclear y pues también va a tener un aumento de la basofilia, ¿no? A ver, otra vez, eres Denilson, ¿verdad? Sí. Ok, otra vez Denilson. Pues va a tener una retracción nuclear, o sea, los núcleos se van a ver más, por decirlo así, más chiquitos.
y también va a tener un aumento de la basofilia. Ajá. ¿Y eso cómo se ve? Ok, doctores, la pignosis es la retracción e incremento de coloración del núcleo. Entonces, en la pignosis el núcleo se ve chiquito, arrugadito y negro, como si fuera una pasita, doctores. Esa es la pignosis, ¿de acuerdo? Lo que dicen que es la retracción del núcleo, es decir, que se hace chiquito. Y el aumento de la basofilia significa que como está todo junto en un espacio más pequeñito, se ve más oscuro. La basofilia es el color morado, doctores. Entonces, si es morado y el morado, las células se juntan todas moradas, pues las vemos prácticamente negras, doctores. ¿Qué es la cariorexis? Gladys Castañeda. Sí. Gladys. Perdón. Es cuando se rompe el núcleo. Ok, es la fragmentación del núcleo, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de la cariorexis, doctores, al final de cuentas, ambas muertes celular van a terminar produciendo fragmentación nuclear, ya sea al inicio o al final de la muerte celular, pero el núcleo se va a terminar fragmentando, doctores, ¿de acuerdo? Y entonces, dependiendo del tipo de muerte celular que haya sufrido la célula, apoptosis o necrosis, doctores, vamos a tener diferentes tipos de necrosis, ¿ok? Asociadas con el tipo de muerte celular. Nuevamente, doctores, una cosa es necrosis como muerte celular y los tipos de necrosis son la manifestación al microscopio de cómo se murió esa célula. Si yo les pregunto tipos de muerte celular, ustedes me van a decir apoptosis y necrosis. Y si yo les digo tipos de necrosis, doctores, significa cómo es que yo lo estoy viendo al microscopio para llegar al diagnóstico, ¿sí? O al final de cómo murió esa célula, doctores. No es lo mismo hablar de tipos de necrosis que la necrosis como muerte celular. ¿Me explico, doctores, o no? Sí, doctora. Sí, todos sí, porque no quiero ver este error en los exámenes. Es el error que cada semestre cometen todos. ¿Ok? Bueno, si no hay dudas, entonces seguimos. Los diferentes tipos de necrosis, doctores, ¿ok? Entonces tenemos que los tipos de necrosis, doctores, son básicamente por dos tipos. La necrosis va a ser por coagulación, es decir, en la necrosis por coagulación significa que el tejido se queda como en pausa, doctores. Y esto sucede por desnaturalización de las proteínas. ¿Dónde se codifican las proteínas, doctores? En el núcleo. Entonces, la necrosis por coagulación es secundaria a desnaturalización proteica. Si las proteínas se inactivan y las proteínas están en el núcleo, ¿qué tipo de muerte celular les dije que ocasionaba desactivación del núcleo? Fernanda Jaimes. Ay, hay un montón de Fernandas y Danielas. Fernanda Jaimes. Sí, doctora, era la apoptosis. La apoptosis, muy bien, Fernanda. Ok, y entonces, doctores, cuando nosotros vemos necrosis coagulativa, así es como le llamamos necrosis coagulativa o necrosis por coagulación, lo que nosotros vemos es como en esta imagen. Esta imagen corresponde a túbulos renales. Y entonces, cada uno de estos circulitos es un túbulo renal. Y tiene estas células que se ven más rosas, que se ven eosinófilas, doctores, que corresponde al epitelio tubular. Y en estas células, vean ustedes cómo hay áreas que se ven mucho más rosas o fuchsias, si ustedes quieren verlas así.
esas áreas, doctores, corresponden al núcleo. Que el núcleo, ¿qué es lo que tiene aquí si hablamos de cambios nucleares? Emiliano Millán. Emiliano a la 1, Emiliano a las 2 y Emiliano a las 3. Hola, Ok. ¿me escucha? ¿Ya estás? ¿Quién es? ¿Emiliano? Sí. A ¿Me escucha? ver, déjame quitarte tu H. A ver, Emiliano. Sí, te escucho. Sí. Perdón, ¿lo podría volver a repetir? Nada más la última parte. Ya ve cómo está todo esto. ¿Qué cambio nuclear corresponde? Si vemos puntitos... Permítame. Quiero pensar que es la cariorexis. No. Oh, Camila Villaseñor. entonces va a ser cariol. Sí. Me parece que el núcleo se ve como chiquito, entonces es como, esto quiere decir que está condensado, entonces es pinocitosis. ¿La qué? La pinocitosis. No se llama pinocitosis. Pinocitosis, perdón. Pignosis. No, pero sí, pero no. Sí es pignosis, esto no es pignosis, ¿ok? El término es pignosis. El término correcto es pignosis, pero este cambio no corresponde a pignosis. Ven, doctores, les va a ir mal en el examen, nada más tienen prendida su computadora y no están poniendo atención. Ok, entonces, no. Muy bien, entonces, doctores, lo que nosotros vemos es que ya no se ven los núcleos. ¿Por qué? Porque el material genético se inactivó, se suspendió, y entonces lo que vemos es que los núcleos, doctores, los núcleos van a tener una coloración eosinófila. Perdieron su basofilia, doctores, y así es como nosotros vemos normalmente la necrosis coagulativa. La necrosis coagulativa es un tipo de necrosis asociado a la muerte celular por apoptosis, doctores, ¿de acuerdo? El siguiente tipo de necrosis, doctores, es la necrosis licuefactiva. En la necrosis licuefactiva es secundaria a la digestión enzimática, ¿ok? Y entonces, ¿qué sucede? Habitualmente está asociado con procesos inflamatorios. Y entonces, siempre en el centro de una necrosis, lo que va a intentar contener el proceso inflamatorio es el agente que causó esa muerte celular, o ese tipo de necrosis, doctores, ¿ok? Y posteriormente vemos todo el proceso inflamatorio que ocasionó la digestión de las enzimas. Recuerden ustedes que las enzimas lo que hacen es escindir, doctores, uniones celulares, ¿de acuerdo? Y entonces, así como escinden uniones, doctores, van a destruir tejidos. Y entonces lo que nosotros vamos a ver en la necrosis licuefactiva, así como el término lo dice, es como si ustedes hubiesen metido algo en una licuadora, lo licúan y queda todo revuelto y lo vaciaran. Es lo que sucede, doctores. Y entonces, como el efecto de las enzimas es tan importante y provoca mucha reacción, en la necrosis licuefactiva nosotros habitualmente vemos proceso inflamatorio agregado, doctores. Y entonces la necrosis licuefactiva, que es por digestión enzimática, habitualmente lo vemos en el tipo de muerte celular por necrosis. Doctores, ¿cuántos tipos de necrosis existen? A ver. 2. ¿Quién respondió? Yo. Mónica. A ver, ¿cuáles son los tipos de muerte celular, Mónica? Los tipos de muerte celular son 2, la necrosis y la apoptosis. Ok, muy bien. Y ahora, ¿cuántos tipos de necrosis hay?
pues va a ser la necrosis por coagulación, que ya mencionó que va a ser pues básicamente por la desnaturalización proteica, y también la necrosis por licuefactiva, que es lo que estamos viendo ahorita, que dijo que iba a ser por va a ser secundaria a la digestión enzimática. Ok, muy bien, Mónica, gracias. Ahora, May Flores. Sí, aquí estoy. Ok. May, dime cuántos tipos de necrosis menciona tu libro. Mencionaba que eran 4. ¿Cuáles son, May? Era la hiperplasia, la hipertrofia y la metaplasia. No, May. Yugeli, Fátima Yugeli Mazón. Dígame. Misma pregunta. ¿Me la podría repetir, por favor? Es que se me traba un poquito. ¿Cuántos tipos de necrosis dice tu libro? Bueno, yo leí que eran 3, que era la coagulativa, la gangrenosa, me parece, y No, me porque parece si no sería de cangrejo. la licuefactiva. Son 4. Mencionó 4. Era la primera, la que ya mencionó, la coagulativa. Es también la licuefactiva, la gaseosa y la fibrinoide. La fibrinoide. ¿Cuál otras trae su libro? ¿Puedo participar? Sí. Venían 6, que era la licuefactiva, la coagulativa, la gangrenosa, la fibrinoide, grasa y gaseosa. Ok, muy bien, vienen 6. En su libro vienen 6. Yo les he mencionado 2. La tercera de ellas, doctores, es la necrosis gaseosa. Tipos de necrosis, ¿sí? Histológicamente, doctores, y fisiológicamente, solamente, ojo, solamente son 2, doctores. Solo son 2. La necrosis coagulativa y la necrosis licuefactiva. La necrosis gaseosa, doctores, es una combinación de ambas, pero se considera un tercer tipo de necrosis porque es exclusiva de la enfermedad por tuberculosis y de hecho se llama gaseosa por eso, porque recuerda al queso, ¿ok? Por eso se llama necrosis gaseosa. Entonces, histológicamente tenemos 2 tipos de necrosis, coagulativa y licuefactiva. La tercera de ellas se considera la gaseosa por ser un tipo especial de necrosis, doctores, ¿de acuerdo? Las que trae su libro, todas las que trae su libro, doctores, corresponden a cualquiera de las 2, licuefactiva o coagulativa. Y si ustedes leen bien su libro les menciona que son tipos clínicos de necrosis, ¿de acuerdo? Si nosotros la vemos al microscopio, les podemos decir cuál de esas 2 muertes celulares, de esos tipos de necrosis, perdón, es, ¿ok? En el caso de la necrosis gangrenosa, doctores, ¿por qué se da la necrosis gangrenosa? ¿Cuál es la causa de la necrosis gangrenosa? A ver, Fátima, otra vez Mazón, porque si no vas a tener tache aquí. Dígame. ¿Por qué? ¿Es por la digestión de tejidos necróticos? ¿Y entonces qué tipo de necrosis es? Es gangrenosa. Perdón. No, a ver, nada más hay 2 tipos de necrosis. ¿Qué tipo de necrosis es, Fátima? Ya lo dijiste, o sea, ya la parte difícil ya la dijiste. A ver, otra vez, Fátima, no te escuché. ¿La coagulativa? ¿Coagulativa? Tache, no, Fátima, no. A ver, si tú dijiste que es por la digestión de los tejidos, ok, los tejidos se están deshaciendo.
Si ustedes recuerdan lo que leyeron en su libro, ojo, siempre en su libro, en el Robbins se ha caracterizado por traer apartados, cuadritos de colores, doctores. Esos cuadritos de colores son la parte más importante del libro. No significa que nada más lean eso, significa que tienen que leer todo y esos cuadritos los van a leer con mucha atención porque es para reforzar el conocimiento que ya venía en las páginas previas, ¿ok? En ese libro, en el Robbins, les dice que la necrosis gangrenosa se ve habitualmente en los pacientes con diabetes, ¿de acuerdo? Los pacientes con diabetes, doctores, lo que sucede es que sus tejidos empiezan a morir porque se infectan. ¿Por qué? Porque los pacientes con una diabetes descompensada o descontrolada, doctores, tienen niveles muy altos de azúcar. El azúcar la glucosa es un medio de cultivo. Entonces, si un paciente diabético descompensado, doctores, se le agrega un proceso infeccioso en X sitio que tenga una lesión, doctores, lo que va a suceder es que llega, como es un medio de cultivo, llega un agente infeccioso y se va a reproducir. Los tipos de necrosis que estén asociados con un proceso infeccioso, doctores, se le llama necrosis licuefactiva. ¿Estamos o no, doctores? Ok. Bueno. Y entonces, doctores, la necrosis gaseosa, doctores, es aquella necrosis que vamos a ver en los pacientes con tuberculosis. Les decía yo, doctores, se llama gaseosa o se le dice gaseosa por la imagen de queso que se supone que producen los tejidos muertos, ¿ok? Los tejidos necrosados que están infectados por Mycobacterium tuberculosis, doctores. Esta necrosis es característica de Mycobacterium tuberculosis. ¿Ok? ¿Tienen dudas o preguntas hasta acá, doctores? Yo, doctora, entonces, sí, me mencionó que la licuefactiva iba a estar relacionada con un proceso inflamatorio, ¿verdad? Infeccioso y normalmente lo que produce es inflamación. Así es, Mónica. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Ok, y entonces ahora vamos con la última parte del capítulo, o la penúltima parte del capítulo, doctores. Si ya no tienen dudas en muerte celular y tipos de necrosis, nos pasamos a esta parte. ¿Nadie tiene dudas, doctores? ¿No? Ok, bueno. Entonces, doctores, los acúmulos intracelulares, doctores, pueden ser de tres tipos. Normales, es decir, doctores, que los produce nuestro cuerpo. Anormales, es decir, aquellos que produce nuestro cuerpo, pero que no tendrían por qué estar allí. Y los pigmentos, ok. Entonces, podemos decir que unos son endógenos y otros son exógenos, doctores. ¿Ok? Entonces, dentro de los primeros acúmulos o de las primeras sustancias que se pueden acumular en nuestro organismo, doctores, son los lípidos. Los lípidos, recuerden ustedes que tenemos básicamente tres tipos de lípidos: colesterol, triglicéridos y fosfolípidos, doctores, ¿de acuerdo? Y entonces, los que todos tenemos frecuentemente, ¿sí? Si no llevamos una dieta adecuada, tenemos colesterol y triglicéridos. Y básicamente estos dos tipos de lípidos son los que vamos a ver que se depositen o se acumulen en nuestras células de manera anormal, doctores. El primer depósito, doctores, que vamos a ver es la esteatosis. A ver, Jimena Valdés. Sí, doctora. Jimena, dime qué es la esteatosis.
Es cuando... ¿sí me escucha? Sí. Es cuando existe una inflamación y un daño en la célula. No. A ver. Ailín Aguilar. Ailín Aguilar. A la 1. Ailín Aguilar a las 2. Y Ailín a las 3. ¿Ok? ¿Puedo participar, doctora? ¿Quién me habló? Urisa, sí, justo te iba a decir a ti, Urisa. Ok, Urisa, dime. La esteatosis va a ser la acumulación excesiva de triglicéridos en las células parenquimatosas. Ok, muy bien, Urisa. Entonces, doctores, la esteatosis es el depósito de triglicéridos en células parenquimatosas. ¿Cuáles son células parenquimatosas, doctores? Hígado y corazón. Básicamente tenemos más, sí, pero normalmente en estos dos órganos es donde vamos a ver la esteatosis. ¿Dónde es más frecuente que la veamos? No porque allí sea más frecuente, en el hígado. ¿Por qué? Porque es más frecuente que nos manden una biopsia de hígado que una biopsia de corazón, doctores, ¿de acuerdo? Y entonces, la esteatosis la clasificamos nosotros histológicamente en macronodular y en micronodular. ¿Y de qué depende que sea macro o micro? Si es micronodular, resulta que la gota de lípido que nosotros estamos viendo permite que el núcleo quede en su lugar. Cuando es macronodular, la gota es tan grande que lo que hace es que desplaza el núcleo hacia una orilla del hepatocito, doctores. Y entonces así es como nosotros la clasificamos. ¿Cuál es la importancia clínica de la esteatosis, doctores? Que habitualmente cuando empieza a haber depósito de lípidos en un hepatocito, lo que va a suceder es que va a ocasionar un proceso inflamatorio, doctores, para intentar compensar ese acúmulo que no tendría por qué estar allí. Y entonces, si hay un proceso inflamatorio, ¿cómo se le llama al proceso inflamatorio en el hígado? Marcos Benítez. Marcos, a la 1. Sí, doctora. Responde. ¿El proceso inflamatorio en el hígado? Ajá. ¿No se refiere a la hepatitis? La hepatitis, ojo, gracias Marcos, todos los procesos inflamatorios, doctores, llevan el término itis. Para que ustedes se refieran a la inflamación, tienen que agregar el sufijo itis, doctores. Y entonces, si es el hígado, si es tejido hepático, es hepatitis. Entonces, una esteatosis, doctores, conduce a una hepatitis. Y si no quitan ustedes la causa que está originando esa esteatosis, ese paciente puede progresar a cirrosis hepática y a un carcinoma hepatocelular. Esa es la importancia de que ustedes puedan determinar y diagnosticar, doctores, o de sospechar que un paciente tenga un depósito anormal de lípidos, doctores, ¿de acuerdo? O sea, no es nada más porque sí o porque a mí se me ocurrió, no, doctores. Porque cuando nosotros como patólogos les reportamos a ustedes en una biopsia que hayan tomado a lo mejor nomás porque sí, o por ejemplo cuando quitaron la vesícula se vino un pedazo de hígado, habitualmente lo que hacemos los patólogos es que procesamos ese pedazo de hígado, o sea, metemos la vesícula y metemos ese pedazo de hígado. Y si les reportamos que tiene esteatosis, doctores, lo que ustedes tendrían que hacer es darle seguimiento a ese paciente o enviarlo con el especialista que le corresponda para que le dé seguimiento, porque es un paciente que tiene mucho riesgo de poder desarrollar un daño hepático irreversible, doctores, ¿de acuerdo? Ok.
El otro lípido que se acumula, doctores, es el colesterol. Y el colesterol habitualmente se va a depositar en las paredes de los vasos, doctores. Y a esto se le llama ateroesclerosis. Puede ser arterioloesclerosis, puede ser arterioesclerosis, doctores. El término es ateroesclerosis. ¿Por qué? Porque como tal es endurecimiento de los vasos. Si ustedes me hablan de arteriolo, significa que estamos hablando de arteriolas, ¿de acuerdo? El término correcto, sí, o general es ateroesclerosis. Lo que produce el depósito del colesterol en los vasos, doctores, es un endurecimiento de ellos. Y entonces, al estar duros esos vasos, doctores, cuando el vaso se está contrayendo o está cerrando sus válvulas, doctores, en el caso de las venas y en el caso de las arterias, para el bombeo, doctores, si están calcificadas, no bombean de manera adecuada y entonces se vuelven insuficientes, ¿de acuerdo? Y entonces lo que nosotros vamos a ver al microscopio, doctores, los depósitos, los lípidos, doctores, los lípidos no se ven con hematoxilina y eosina. Primero. Segundo, los lípidos se deshacen con el formol. Para que nosotros, o si ustedes sospechan que un paciente tiene depósito de lípidos, doctores, la muestra, ¿sí? La muestra la tenían que enviar en alcohol para que no se rompan o se fragmenten los cristales de lípidos, en este caso del colesterol, porque el formol los desintegra y ya no los vemos, doctores, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que nosotros vamos a ver son los fantasmas celulares donde estaban los cristales de colesterol. En este caso, lo que hace el colesterol, doctores, cuando tiene mucho tiempo acumulado, es que empieza a producir áreas de calcificación. Y entonces, esta parte que ustedes ven es el endotelio, esto es la media, doctores, y esta es la capa adventicia, ¿de acuerdo? Y entonces, en la túnica media es donde vamos a ver que se empieza a calcificar los vasos, doctores. ¿Cómo es que nosotros vemos una ateroesclerosis, doctores? Cuando vemos el vaso, esta es la adventicia, hacia acá está la luz del vaso, doctores, y entonces vamos a ver que hay estas células que ustedes ven mucho más oscuritas, doctores, corresponden a células inflamatorias. Todos estos procesos de acumulación, doctores, van a ocasionar un cambio inflamatorio, un proceso reactivo, doctores, ¿de acuerdo? Que lo que va a intentar es estabilizar a ese cuerpo extraño o quitarlo, doctores. Entonces nosotros vamos a ver células inflamatorias, muchos de ellos son células fagocíticas, es decir, macrófagos, para intentar comerse esa sustancia que es la que está haciendo el cambio. Si nos acercamos, doctores, todas estas células grandes corresponden a macrófagos, doctores, todas estas células. Y hay espacios blancos que lo que van a corresponder, esos espacios así blanquitos que ven ustedes allí, corresponden a los depósitos de los cristales de colesterol. Ok. Otro tipo de depósito, doctores, son los xantomas. También se deposita colesterol y habitualmente se deposita en la piel delgada. Sitios donde tenemos piel delgada, doctores, por ejemplo, en los hombres, en los testículos, y todos tenemos la piel delgada periorbicular. Entonces, los xantomas donde los vemos mucho más frecuentemente, doctores, es alrededor de los ojos. Y van a haber personas que tengan así muchos nodulitos pequeñitos que si ustedes se acercan no son comedones, es decir, no son barros, doctores. La mayoría pueden hacer así, pueden ser pequeñitos como los que se ven en esta imagen, pero muchos pacientes hacen nódulos grandes y no solamente pueden ser periorbiculares. Recuerden que en los pliegues de brazos y de rodillas, doctores, la piel también es delgada y entonces podemos encontrar allí también depósitos de colesterol que se denominan xantomas, ¿ok? Entonces, todos los tejidos que tengan depósito de colesterol, doctores, lo que van a producir es inflamación y necrosis del tejido.
Esto que ustedes ven aquí, estos espacios blancos que si se fijan en uno y otro extremo terminan en punta, doctores, corresponden a los depósitos de colesterol. ¿Ok? Otro depósito de colesterol, doctores, se denomina colesterolosis, y la colesterolosis es el término que se utiliza para definir los macrófagos cargados de colesterol en la lámina propia de la mucosa de la vesícula biliar. No está en relación con valores sistémicos de colesterol, doctores. Es una característica y un dato que podemos encontrar en varias vesículas biliares que nos llegan de pacientes con o sin litos, doctores, o cálculos, ¿de acuerdo? El otro depósito que podemos tener, doctores, son proteínas. Dentro de las proteínas, las principales proteínas que tenemos en nuestro cuerpo, doctores, son las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas, doctores, son producidas por las células plasmáticas. Estas células que ustedes ven en morado son células plasmáticas. Y ven estos círculos bien hechos, rositas, que se dice eosinófilo, doctores. Todos esos corresponden a depósitos de inmunoglobulinas. Y es una de las características que nosotros podemos ver en procesos inflamatorios de mucho tiempo. Los podemos ver en plasmocitoma, que es una neoplasia de células plasmáticas, lo podemos ver en mielomas y lo podemos ver en el tumor de senos endodérmicos testicular, doctores. Ok, el depósito de glucógeno, doctores. El glucógeno también se puede depositar y a eso se le llama... ¿Cómo se le llama el depósito de glucógeno? ¿Quién me dice? Ok, los pigmentos. En el caso de los pigmentos, doctores, en este sí tenemos pigmentos endógenos y pigmentos exógenos. Los endógenos, doctores, son los que produce nuestro cuerpo y los exógenos, pues obviamente son los que vienen del medio ambiente. El principal pigmento, doctores, que se suele depositar en nuestro organismo es el carbón. Y el lugar donde se deposita más frecuentemente es en pulmón, doctores. Y entonces en las paredes alveolares, lo que nosotros vamos a ver es el depósito de este material negro, así tal cual, doctores, lo vemos, es carbón, doctores. ¿En qué otros órganos se puede depositar, pero es menos frecuente? Por ejemplo, en ganglios linfáticos. En pacientes que tienen el depósito de carbón, doctores, se llama antracosis en el pulmón. En pacientes que están expuestos a mucho humo de cigarro o de leña o por ambientes laborales, doctores, incluso podemos ver que se depositen en ganglios, doctores, parapulmonares. El pigmento, uno de los pigmentos endógenos, doctores, que se deposita es la melanina. En este caso, este corte histológico, doctores, corresponde a colon, sí, tiene una glándula y tiene células caliciformes. Y lo que ustedes ven aquí, doctores, lo que se ve café, ocre, sí, corresponde a macrófagos cargados de melanina. Cuando la melanina no debe de estar de manera normal en el colon, solamente lo vemos en pacientes que toman laxantes. De manera crónica, aparece la melanina y se le llama melanosis coli. El otro pigmento, doctores, que se deposita es la hemosiderina. Se ven histológicamente, son diferentes al microscopio, doctores. Sí se puede hacer la diferencia entre melanina y hemosiderina. La hemosiderina es el depósito del fragmento M de la sangre, doctores, ¿ok? Del pigmento M de la sangre. Y entonces, en pacientes que tuvieron hemorragia antigua, doctores, pero que no salió, o sea, que no sangraron realmente al exterior,
sino que se reabsorbió en los tejidos, doctores, lo que nosotros podemos ver es los macrófagos cargados de hemosiderina. Y entonces, histológicamente y patológicamente, nosotros lo reportamos así, como con datos de hemorragia antigua, que es lo que significa la hemosiderina. Y por último, doctores, los tipos de calcificación. La calcificación es de dos tipos, doctores, la calcificación distrófica y la calcificación metastásica. La calcificación distrófica es característica de los tejidos viejos, doctores, que están a punto de morir. Luego, entonces, en las pacientes viejitas o en los pacientes viejitos podemos ver calcificación de la túnica media de sus vasos sanguíneos, doctores, que es donde vemos más frecuente la calcificación distrófica. Y a la calcificación de la túnica media, doctores, se le conoce como calcificación distrófica tipo Monkeberg. En el caso de la calcificación metastásica, doctores, es la única calcificación que está asociada con un tipo de patología endocrina, doctores. ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas, doctores? ¿No? Ok, pues si no tienen Doctora, preguntas... Sí, Jimena, ¿me dime. podría repetir qué es esteatosis, por favor? Es que se me La cortó. cetosis es el depósito de triglicéridos en las células parenquimatosas. ¿Alguien más, doctores? Yo, doctora, no entendí muy bien. En la acumulación de proteínas, ¿va a ser la acumulación de proteínas plasmáticas? No, ojo. Quienes producen las proteínas, ¿sí? En este caso les dije que la principal proteína que tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí? Son las inmunoglobulinas. Esas son las proteínas que se pueden ver al microscopio, las inmunoglobulinas. Y quienes producen las inmunoglobulinas son las células plasmáticas. ¿De acuerdo? Sí, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Perdón, la última calcificación dijo que era característica de insuficiencia renal. No, no dije eso. Pero dije que Dijera, era perdón. la única calcificación que está asociada a enfermedades endocrinas. ¿Ok? ¿Sí? Sí, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? ¿Ya no hay preguntas? Ok, doctores, entonces vamos a dejar aquí la clase. Nos vemos el día jueves. Y el tema que sigue va a ser inflamación. ¿Ok? Doctores, les repito, yo les doy un resumen de los capítulos. Para el examen, ustedes tienen que leer todo el capítulo, ¿de acuerdo? Para que no haya sorpresas, por favor. Ok, descansen, doctores, leen inflamación, también ese tema ya viene en el Robbins. Entonces, el siguiente tema a ver es inflamación y nos vemos con ese tema el jueves, por favor. Cuídense, doctores, buena tarde. Gracias, doctora, igualmente. Hasta luego, doctora, gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora.